En el hospital de St. Mary en Londres, una chica fue declarada muerta después de luchar durante 13 horas por su vida. Para los médicos que intentaron salvarla, era evidente que la pequeña había sido sometida a horribles malos tratos. Los médicos dijeron que su temperatura corporal era tan baja que ni siquiera pudieron tomarla con el equipo normal. Cuando el doctor Carey la examinó después de su muerte, encontró más de 120 lesiones en su cuerpo. Eso indicaba que había sufrido esas condiciones durante muchos meses y finalmente su cuerpo no aguantó más. Las primeras sospechas recayeron sobre los cuidadores de la niña. Marie-Thérèse Kouao, su supuesta cuidadora, fue detenida inmediatamente y al día siguiente se detuvo también a su novio, Carl Don Manning, en un apartamento de Tottenham. Y es entonces cuando la trama comienza a salir a la luz. Los detectives comprendieron pronto que prácticamente todo lo que creían saber sobre la niña estaba equivocado, incluso su identidad. La historia real solo comenzó a emerger cuando la policía empezó a interrogar a los sospechosos, empezando por el nombre de la niña, Victoria Climbié. Victoria nació el 2 de noviembre de 1991 en Abobo, el pueblo donde creció, una pequeña población en Costa de Marfil. Era una niña alegre que cantaba y bailaba continuamente. Era la figura central en el seno de su familia. Era siempre voluntariosa y entretenía a su familia. Poco antes de que cumpliera 7 años, Victoria y su familia recibieron la visita de Marie-Thérèse Kouao, tía abuela de Victoria por parte de su padre. Kouao tenía 42 años y había vivido algunos años en Francia. En octubre de 1988 regresó a Costa de Marfil con una propuesta para la familia Climbié. Se ofreció a llevar a una de sus niñas a Francia para que recibiera una educación adecuada. Parecía una oferta que supondría prosperidad para Victoria, así que la aceptaron. Es un proceso que ocurre habitualmente en esa parte del mundo, y tenían la confianza de que se lo había propuesto un familiar. Kouao era una persona que conocían bien. Era entonces la cabeza de familia. Era ciudadana francesa y estaba considerada como una persona increíblemente rica. Una de las analogías que me sugiere es como si alguien te ofreciera enviar a tu hijo a Eton o Harrow y luego educarle en Oxbridge, con todos los gastos pagados. Y naturalmente es algo así, pero más importante aún. Es la clase de oportunidad que cambiaría para siempre la vida de tu hijo. Por un giro en el destino, parece que Victoria no era la niña original elegida por su tía para llevarla a Europa. Al principio tenía en mente a otra niña llamada Ana y fue a Costa de Marfil con la intención de reclutarla, pero sus padres no aceptaron. Kouao ya tenía el nombre de Ana en su pasaporte como hija suya, así que cuando acudió a la familia Climbié no quiso cambiar el pasaporte y simplemente llamó Ana a Victoria. Ahora tenía una niña con un nombre distinto, así que tuvo que engañar a las autoridades para que creyeran que la niña del pasaporte era de hecho Victoria. Lo hizo poniéndole unas extensiones en el pelo y así pasó los distintos controles de pasaportes y fronteras hasta llegar a París. Kouao llevó a Victoria a París en noviembre de 1998. Allí permanecieron aproximadamente 5 meses. Mientras estaba en París, vivió en un apartamento ofrecido por el Estado. Recibió ayudas y Victoria empezó a ir al colegio, aunque solo iba la mitad de los días porque las agresiones y los malos tratos ya habían empezado. Y las autoridades de Francia comenzaban a investigar el caso y amenazaban con tomar medidas porque Victoria no iba al colegio. Ante la creciente presión, Kouao decidió abandonar París y en abril de 1999 llevó a Victoria a Inglaterra. Kouao y Victoria se establecieron en Londres. Y poco después de llegar, visitaron a Esther Aka, que era una familiar político de Marie-Thérèse. Acababa de volver del trabajo del hospital cuando vi a esa niñita alegre sonriendo y dando saltos. Empezamos a charlar. La niña sabía que no era Ana, pero respondía con ese nombre porque la habían aleccionado así.
Esther no tardó en darse cuenta de que sucedía algo raro. Me llamó la atención ver que la niña llevaba peluca. Me pareció raro. Se la quitamos y tenía pequeñas ampollas en la cabeza. Ella dijo que la niña había tenido un accidente con agua caliente o algo así. La niña parecía contenta de llevar la peluca. Cuando se la quitabas, se la ponía inmediatamente. 6 semanas después, Esther Akag se las encontró por la calle y se quedó asombrada ante el aspecto de Victoria. Vi una cicatriz en la mejilla derecha de Victoria y pregunté, ¿qué le ha pasado a la niña en la mejilla? Tenía un moratón o una cicatriz. Ella me dijo que se había caído por unas escaleras mecánicas y se había dado un golpe. Esther se quedó preocupada por Victoria y decidió visitarlas en su nueva casa, un hostal de Lincoln Road, al norte de Londres. Victoria había perdido peso y Esther estaba tan preocupada por su salud y sus condiciones de vida que decidió tomar cartas en el asunto. Llamé a los servicios sociales de Brent. He visitado a una niña llamada Ana. Vive en esta dirección. Se la dije y les conté lo que me preocupaba, que la casa no estaba limpia, más bien muy sucia, que había gente fumando, que la habitación era pequeña y desordenada y que Ana no tenía buen aspecto. Quería que alguien fuera allí inmediatamente a investigar el asunto y la persona que me atendió dijo que alguien iría urgentemente. Esther realizó incluso una segunda llamada a los servicios sociales para comprobar si habían hecho algo, y de nuevo le aseguraron que se tomarían medidas. En realidad no se hizo nada y la denuncia se archivó. Si un miembro de la comunidad que no estaba cualificado como asistente social ni como profesional detectó que Victoria estaba siendo maltratada o se preocupó por su bienestar y dio aviso a las autoridades pertinentes, creo que los profesionales deberían haber hecho mejor su trabajo. A mediados de junio, Marie-Thérèse había conseguido trabajo en un hospital de la zona. Dispuso que Victoria quedara a cargo de unas cuidadoras locales, Priscilla Cameron y su hija Avril. Se quedaba con nosotros todos los días entre semana. Era cariñosa y sonreía mucho. Y se hizo muy amiga de mi hermano Patrick. Patrick consiguió que la niña expresara por primera vez desde que estaba en Inglaterra sus dotes como artista. Era la única persona para la que bailaba. Le gustaba bailar y le enseñaba cómo eran los bailes populares de su país. Si alguna vez tuvo momentos como niña, como debería haber tenido, fue durante la época en la que estuvo en casa de los Cameron. A pesar de la alegría, los Cameron se dieron cuenta de que Victoria cambió cuando llegó el momento de volver a casa. Cuando llegó Mary, comenzó inmediatamente a hablarle en francés. Y por lo que podía entender, no era una conversación amable. Ella parecía agitada. Quao llamaba malvada a Victoria, lo que la mayoría de la gente pensaría que es un término demasiado extremo para usarlo con una niña pequeña. Le dije a mi madre, no me gusta eso. ¿Por qué tiene que venir y empezar a gritar a la niña? Además de la agitación en la niña, Priscilla y su hija comenzaron a fijarse en algo más siniestro. La señora Cameron se dio cuenta de algunos detalles del estado de Victoria, cortes en sus dedos, por ejemplo. Le preguntamos, Mary, ¿por qué tienes cortes en los dedos? Y ella dijo, oh, encuentra cuchillas y se hace cortes ella misma. Pensamos que era extraño. ¿Por qué iba una niña a cortarse con una cuchilla? A principios de julio, Marie-Thérèse y Victoria se trasladaron al apartamento del nuevo novio de Marie-Thérèse, Cal Manning, un conductor de autobús que ella había conocido un mes antes. Era una relación que finalmente conduciría a la tortura y muerte de Victoria. Victoria Climbié
había viajado desde Costa de Marfil al Reino Unido en abril de 1999. Su tía, Marie-Thérèse Couao, había convencido a sus padres para llevarse a su hija a Europa y recibir así una educación. Sin embargo, el bienestar de Victoria no era en absoluto la prioridad de su tía. Después de una corta estancia en un hostal, Victoria y Marie-Thérèse se fueron a vivir con un hombre de 26 años, Carl Manning. Se conocieron en un autobús. Él era un conductor de autobús y ella una persona muy manipuladora y sofisticada. Enseguida intercambiaron sus números de teléfono y empezaron a verse. Y muy poco tiempo después, ella se trasladó a su apartamento. Manning era mucho más joven que Couao. Era un hombre soltero con poca vida social. No había tenido muchas novias. Se ganaba la vida y tenía su propia casa. Manning vivía en un estudio en Somerset Gardens, Tottenham. Era muy pequeño. Tenía una habitación con sofá y cama doble, una cocina y un baño pequeño que daba a cada habitación. En esas condiciones de hacinamiento, Couao y Manning comenzaron su relación, que dejaba poco sitio para Victoria. Está muy claro que Manning tenía un serio problema con Victoria y no la quería allí. Victoria se fue convirtiendo en un problema cada vez mayor para la pareja, y como resultado, Couao tomó una decisión drástica. Apareció con Anna y unas bolsas con ropa y le dijo a mi madre que la persona con la que vivía no quería que Anna estuviera allí, que si mi madre podía quedarse con ella. Mi madre dijo: es tarde, así que puede pasar la noche aquí, pero mañana tienes que encontrar un sitio para ti y para ella. No puedes abandonarla, es tu niña. Cuando Victoria entró en la casa, su aspecto las impresionó. Ana llevaba un sombrero y mi madre dijo: Ana, ya estás en casa, quítate el sombrero. Ella se quitó el sombrero y entonces vimos las heridas. Algunas eran frescas, así que había sido golpeada recientemente. Tenía un corte sobre el ojo derecho. Tenía un moratón sobre la mejilla derecha. Era algo horrible de ver. Y a pesar de todo, la niña sonreía. Sí. Ante esa desoladora visión, Avril Cameron llevó a Victoria al Hospital Central de Middlesex. Fuimos a urgencias. Allí conté lo que creía que estaba pasando y dije: miren, normalmente no haría esto porque ella no es mi hija y no sé si estoy haciendo lo correcto, pero he visto las heridas y he decidido traerla al hospital. Al final, por la tarde, la doctora nos recibió. Estuvo 2 horas examinando a la niña de cabeza a los pies. Y cuando se quitó la ropa, vimos más heridas. Y había marcas extrañas. Así que me preguntó: ¿sabe qué son estas marcas? Yo dije que no. Y la doctora dijo: son quemaduras de cigarro. Las tenía en los muslos y tenía una marca que le cruzaba la espalda y otras en las piernas. La doctora se volvió hacia mí y dijo: ya he realizado mi examen y puedo decirle que no son heridas accidentales. Tendré que tomar medidas. Lo primero que voy a hacer es llamar a los servicios sociales. Yo pensé que al menos se iba a hacer algo. Sin embargo, al día siguiente, el médico jefe diagnosticó las lesiones de Victoria como sarna, una enfermedad infecciosa que provoca erosiones en la piel.
Como al principio sospecharon que se trataba de lesiones no accidentales, había sido puesta bajo protección policial. Pero cuando se emitió el diagnóstico de sarna, esa protección fue retirada. Parece que evidentemente existía un problema de mala coordinación en el hospital, con diagnósticos y opiniones distintas sobre lo que le podía estar ocurriendo a Victoria. Pero a todos los efectos, Victoria estuvo una noche en observación y luego fue dada de alta y regresó con Kuao. Estaba enfadada, frustrada y con un sentimiento de impotencia, porque yo sabía lo que había visto. Y que el médico dijera sarna. Disculpe, ¿qué hay del moratón en la cara o del corte sobre el párpado? No soy médico, pero sé distinguir entre un sarpullido y un corte. Aparte de una fugaz visión de Victoria caminando por la calle, las Cameron nunca volverían a verla con vida. Tan solo una semana después, Victoria regresó al hospital. Kuao llevó a Victoria al hospital de North Middlesex. La explicación fue que Victoria se había escaldado en la bañera. Kuao dijo que en un intento de aliviarla el picor de la sarna, le habían mantenido la cabeza bajo el grifo de agua caliente. Una explicación bastante sorprendente dada la gravedad de las quemaduras. Cuando uno mira esas terribles heridas y las quemaduras en la cara de Victoria, lo único que Marie-Thérèse jamás pudo arrebatar a Victoria fue esa sonrisa. Las enfermeras contaban algunas anécdotas maravillosas sobre Victoria. Recuerdo una, aunque ocurrió hace más de 10 años, algo que estará siempre en la mente de todos. Una enfermera especialmente cariñosa había pasado mucho tiempo con Victoria y cuenta que le dio unos disfraces de una caja que había en el hospital. Y describe a esa preciosa niña vestida con botas Wellington rosas y algún vestido de fiesta, bailando llena de alegría y felicidad. Y todas las enfermeras la describían como un pequeño rayo de sol. Aunque Victoria parecía disfrutar de su estancia en el hospital, las enfermeras comenzaron a notar cómo cambiaba su actitud en las raras ocasiones en que Kuao iba a visitarla. Creo que está registrado en las notas de las enfermeras que la relación entre Victoria y Kuao era más como la de un ama y un sirviente que la de una madre e hija. Hay incluso una descripción de Kuao gritándole a Victoria y Victoria incorporada en la cama, atendiendo, y está tan asustada que se hace pis encima. Estas señales se pasaron por alto, y las pruebas de que Victoria estaba sufriendo graves maltratos físicos también fueron trágicamente descartadas. Una enfermera se fijó en una marca de correazos. Otra vio quemaduras en Victoria. En ese momento todo se hizo mal, porque si se hubieran reunido los datos, los servicios sociales habrían convocado una conferencia de protección infantil. Los profesionales y todos los implicados en la vida de un niño se pueden reunir y compartir observaciones y preocupaciones. Esta conferencia nunca fue convocada. Y a pesar del aparente creciente cúmulo de pruebas, una serie de malentendidos y la falta de comunicación entre el personal médico, los servicios sociales y la policía hizo que se ignoraran los signos de maltrato de Victoria, que deberían haber hecho actuar a las autoridades. Ella recibió el alta el 6 de agosto y volvió al apartamento de Cal Manning. Por alguna razón, las preocupaciones de los médicos y las enfermeras que habían estado pendientes no se pusieron en común y en algún nivel del hospital dijeron, bien, se puede llevar a la niña a casa. Realmente no quiero culpar a nadie, pero en ningún momento, de ninguna manera, se debió devolver a Victoria Climbié a las manos de Marie-Thérèse Kuao. Al salir del hospital, el caso de Victoria pasó a ser responsabilidad de los servicios sociales de Haringey. Ella había sido asignada a una asistente social llamada Lisa Arthur Worrey. Lisa Arthur Worrey llevaba 18 meses cualificada, y eso es muy poco tiempo para un asistente social. Debió estar sometida a una supervisión más directa por sus jefes, y no lo estaba.
En principio su tarea era comprobar que todo estaba en orden, así que esperó a ver cómo iban las cosas en casa. Mr. Manning, I'm here to see Marie-Therese. Cuando Lisa fue a visitar a esta familia a su casa, le pareció mejor vivienda que la de otras familias que había visitado. Estaba limpia y ordenada. Manning y Kuao estaban bien presentables. La niña también. Victoria parecía feliz. Aunque Lisa Arthur Worry quedó satisfecha con las condiciones de vida de Victoria, admite que nunca llegó a hablar con ella en persona. De haberlo hecho, tal vez habría descubierto lo desesperada que se estaba haciendo la vida de Victoria. A medida que empeoraron los malos tratos, ella empezó a hacerse incontinente y llegó a un punto en el que el sofá donde dormía quedó tan sucio que Kuao y Manning lo tiraron, por lo que a Victoria no le quedó un sitio donde dormir. La solución que Kuao y Manning decidieron adoptar fue obligar a Victoria a dormir en el baño. Y por si estas condiciones no fueran lo bastante terribles, el invierno de 1999 marcó un aumento significativo en los malos tratos a los que era sometida Victoria. Esta niña comenzó a presentar uno de los ejemplos de malos tratos más extremos que he visto nunca. El asesinato de Victoria Climbié conmocionó a Gran Bretaña. Victoria era una niña de 8 años traída desde Costa de Marfil al Reino Unido por un familiar y fue sometida a un maltrato tan terrible que finalmente condujo a su muerte a manos de su tía, Marie-Therese Kuao, y de su compañero Cal Manning. Para el otoño de 1999, Victoria ya había sido examinada por 2 hospitales, 3 servicios sociales distintos y por la policía. A pesar de esto, se había permitido que continuaran los malos tratos a los que era sometida. La asistente social, Lisa Arthur Worry, había visitado a Victoria en el apartamento de Manning y quedó convencida de que cuidaban bien de ella. Al igual que todos los que conocían a la pareja, dio por supuesto que estaba tratando con una madre y su hija. En agosto, Kuao había solicitado una casa social y en octubre, Lisa fue a entregar el resultado de la solicitud. Lisa hizo una segunda visita a Kuao y le dijo que su solicitud había sido rechazada. Se enfadó mucho y Victoria, esto es un ejemplo de lo bien aleccionada que estaba, dijo lo que le habían explicado que dijera. ¿Por qué no nos encuentran una casa? No respetan a mi mami. Pero Lisa dijo que no, que la situación era esa y que solo podrían encontrarle alojamiento si la niña estuviera en peligro, y se marchó. Era el 28 de octubre. 3 días después, recibió una llamada de Kuao que estaba histérica. Decía que Manning había abusado de la niña. Lisa dijo, tienen que venir a la oficina ahora mismo. Acudió con la niña. Las alarmas saltaron para los asistentes sociales al ver a Kuao acompañada de Manning, quien supuestamente había abusado de la niña. Y allí estaban, sentados en la sala de espera. Kuao fue interrogada por Lisa y por una colega que explicó las implicaciones de su alegación. Se le explicó claramente que se trataba de una acusación grave y que pondría en marcha todo tipo de repercusiones, incluida la de que Manning sería detenido, posiblemente encarcelado, y que Victoria tendría que ser examinada, todas estas cosas. Esto indica que se trataba de una mujer despiadada que habría sometido a una niña inocente al proceso traumático de una investigación por abusos sexuales y a un hombre aparentemente inocente a una falsa acusación para conseguir un piso. Y eso probablemente debió disparar las alarmas sobre su carácter moral y sobre el vínculo materno con esa niña. Trágicamente, esas señales fueron pasadas por alto, y cuando Kuao comprendió las implicaciones de su denuncia, la retiró rápidamente. Dada la gravedad de la situación y a pesar de retractarse, parece inconcebible que se permitiera que Victoria siguiera en el mismo apartamento que Cal Manning. Sin embargo, esto es lo que ocurrió. Victoria regresó a Somerset Gardens, dejando a los asistentes sociales que tomaran alguna medida. A continuación, se decidió que Lisa debía implementar 15 disposiciones.
Escribió a Kuao sugiriéndole una reunión. No tuvo respuesta. Llamó a su móvil. Sus mensajes fueron ignorados. Visitó la casa a las 6:30 después del trabajo. Llamó a la puerta, pero nadie contestó. Solicitó asistencia policial para localizarla, pero nada ocurrió. No sabía qué más debía hacer. Aunque Lisa no tenía claro su siguiente paso, parece que sus jefes ya habían tomado la decisión por ella. Su jefe ordenó, y esto es literal, completar documentación, NNA, que significa no nuevas acciones. Básicamente le dijeron que cerrara el caso, y ella cerró el caso como le ordenaron. El caso de Victoria quedó cerrado, y probablemente se perdió una de las últimas oportunidades de salvar su vida. Ella no sería vista por ningún profesional de los servicios sociales o de salud durante los siguientes 4 meses, y en ese tiempo sería sometida a las condiciones más inhumanas imaginables. Todas las noches se acostaba en un baño oscuro y sin calefacción, envuelta en un hule negro sin mantas ni sábanas. Además, le ataban para que no pudiera salir. Sus manos estaban atadas con cinta adhesiva y la bolsa estaba atada a su alrededor. A medida que se debilitaba, el tratamiento pareció intensificarse. No la alimentaban o le daban la comida en un plato mientras tenía las manos atadas, de modo que no podía comer con las manos. Victoria solo podía comer empujando su cara contra el plato como un perro, salvo que los perros no suelen estar atados en bolsas de plástico negro. Las condiciones son de lo más horrendo que cabe imaginar. Hacia el final de su vida hubo intentos de trabajadores sociales de contactar con Kuao. Llamaron a la puerta, pero nadie la abrió. Después de intentarlo 2 o 3 veces, decidieron que Kuao y Manning debían haberse trasladado, así que no hicieron nada. En realidad, lo más probable es que al otro lado de aquella puerta hubiera una vivienda desierta con una niña maniatada. El estado en que se encontraba debía ser indescriptible. Y lo peor de todo es que ella nunca sabría si acabaría alguna vez. En las pocas ocasiones en que Victoria salió del apartamento de Manning durante este periodo, Kuao la llevó a las iglesias del barrio, afirmando que las heridas y la incontinencia se debían a la posesión por espíritus malignos. El 24 de febrero, Kuao llevó a Victoria a una de las iglesias a las que asistía. Alguien en la iglesia miró a Victoria y, viendo el terrible aspecto que tenía, insistió para que Kuao la llevara al hospital. Se subieron a un taxi que les llevó a una estación de ambulancias y la ambulancia les llevó al hospital de North Middlesex, donde fue ingresada en estado de shock. Sufría hipotermia. Su temperatura corporal era tan baja que en el hospital no había un termómetro que pudiera leer su temperatura. Las lesiones de su cuerpo eran innumerables y se estaban muriendo. Cuando quedó claro que en el North Middlesex no podían hacer nada más por ella, dispusieron su traslado a la unidad pediátrica de cuidados intensivos en el Hospital de St. Mary, Paddington, donde fue trasladada en una ambulancia. El personal hizo todo lo que pudo, pero tristemente, aquel mismo día, en el curso de la tarde, Victoria murió a los 8 años y 3 meses de edad. La muerte de Victoria Killenbeer marcó el comienzo de una investigación policial y un proceso que descubriría uno de los peores casos de maltrato infantil en la historia de Inglaterra, un caso que provocaría cambios drásticos en la ley. Victoria Killenbeer llegó al Reino Unido en abril de 1999. Llegaba acompañada de su tía Marie-Thérèse Kuao, con el pretexto de darle una educación occidental. En realidad, Victoria era parte del plan de Kuao para obtener ayudas, y cuando fracasó, Kuao volcó sobre la niña toda su frustración y violencia. Fue sometida a meses de terribles malos tratos y vivió en condiciones horrendas hasta que en febrero de 2000 su cuerpo simplemente se rindió y murió. La tía de Victoria fue detenida en el hospital y se puso en marcha una investigación por asesinato. Cuando empezamos a interrogar a Marie-Thérèse, quedó claro que pretendía obstaculizar el trabajo policial.
Sus respuestas no eran claras y no quiso colaborar, negando todas las alegaciones que se presentaban contra ella. El novio de Kuao, Carl Manning, fue detenido al día siguiente en su apartamento. En su interrogatorio, los detectives quedaron impresionados por su sinceridad. Manning habló de cómo agredía a la niña con una cadena de bicicleta, provocando heridas en su cuerpo y cabeza. También usaba un zapato para agredirla y posteriormente descubrimos que Marie-Thérèse usaba un martillo para golpearle los pies. En su respuesta a una de las preguntas dijo que lo raro de Victoria es que se le podía golpear una y otra vez y siempre lo aguantaba, lo que es repugnante. Además, los detectives visitaron el apartamento de Manning para recoger pruebas forenses. Descubrimos muchas botellas de lejía. Habían limpiado el apartamento. Y dado que Manning no había sido detenido hasta un día después que Kuao, estaba claro que había usado ese tiempo para intentar limpiar la vivienda. Pero aunque habían usado lejía, nuestras técnicas forenses consiguieron recuperar muestras de sangre de las paredes y el baño, de muebles en la habitación principal y en el salón. Recuperamos muchas muestras de sangre. Dado que ya se había limpiado, teníamos una indicación de lo que había pasado allí. Ella había sido agredida de manera severa y habitual y había sangrado. Y aunque habían intentado disimularlo, debía haber sangrado en abundancia. Encontramos cinta adhesiva que había tirado a la basura y la recuperamos. Estaba claro que la habían usado para atar a Victoria por las muñecas y los tobillos. Además de buscar pruebas forenses, los detectives tuvieron que verificar la identidad de la niña muerta. Durante su estancia en el país había sido conocida como Anna. Un pasaporte encontrado en la casa de Manning parecía confirmar esto, pero los detectives quedaron asombrados al observar que la niña del pasaporte no era la misma niña que había muerto. Tras semanas de investigación, la policía consiguió contactar con quienes pensaba que eran sus padres, que vivían a 5.000 kilómetros de distancia en Costa de Marfil. Fue una conversación muy difícil porque los agentes entrenados en vínculos familiares tenían que llamar para averiguar si esta niña era su hija y para informarles después que había muerto. Pudieron confirmar que Victoria se había ido con Marie-Thérèse y entonces comprendimos que era su hija y que en realidad era Victoria Climbié. Y tuvimos que traer a los padres para el peor viaje de su vida, venir al Reino Unido para identificar a su hija. Una vez identificada Victoria y reunidas todas las pruebas, los detectives estaban convencidos de tener una acusación sólida contra Kuao y Manning. Marie-Thérèse Kuao y Carl Manning fueron acusados de asesinato y comparecieron ante un jurado en Old Bailey el 20 de noviembre. El juicio duró hasta el 12 de enero. No se trataba de un caso evidente ni fácil en absoluto. La defensa de Marie-Thérèse Kuao era que el estado de Victoria se debía a que estaba poseída por demonios. Y se aferraba a eso. Por otro lado, Carl Manning comprendió muy pronto que probablemente tendría que aceptar su responsabilidad por maltratar a la niña, y su defensa fue que aunque era responsable de aquel maltrato, en ese momento no pretendía provocarle graves lesiones físicas y ciertamente no pretendía matarla. Mientras Manning aceptaba cierta responsabilidad, Kuao, sin embargo, no mostraba arrepentimiento alguno. Su comportamiento durante el juicio asombró a todos los presentes. Su forma de reírse, amenazadora y despectiva, me causaba escalofríos. Es la única vez que he sentido con seguridad que me encontraba en presencia del mal. El jurado tardó 4 días en emitir la sentencia y durante ese tiempo hubo muchas especulaciones, pero al final dictó un veredicto de culpabilidad para ambos acusados.
Durante el juicio, Kuo y Manning nunca ofrecieron una explicación convincente de por qué habían maltratado a Victoria. Fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de Victoria Climbié. A pesar de aquella condena, estaba claro que la cuestión de por qué se había permitido esto seguía sin tener respuesta. Por esta razón, el gobierno británico ordenó una investigación pública para esclarecer las circunstancias que rodeaban la muerte de Victoria. La razón por la que el Parlamento decidió llevar a cabo una investigación fue, en primer lugar, que el país entero estaba conmocionado por el sufrimiento de esta pobre niña que había venido a este país en busca de una mejor educación y de mejores oportunidades en la vida. Pero además no fue porque los servicios sociales no hubieran tenido conocimiento de la niña. La verdad es que era al contrario. Había estado en contacto con 4 autoridades locales distintas. Había estado en los registros de 2 equipos policiales de protección infantil. Había sido ingresada en 2 hospitales distintos. Y sin embargo, seguía descrita como un caso controlado hacia el final de su vida. Los padres de Victoria fueron invitados a seguir las investigaciones y estuvieron presentes en los procedimientos. Durante el juicio fueron llamados como testigos y se les excluyó de gran parte de las pruebas presentadas en Old Bailey. Sería la primera vez que oirían testimonios de lo que le había pasado a su hija. Todos los que habían tenido contacto con Victoria, amigos, vecinos, trabajadores sociales, personal sanitario y agentes de policía, fueron interrogados por sus acciones para que las explicaran. La investigación también fue novedosa cuando se tomó la decisión de llamar a los asesinos de Victoria para que declararan. Kuo no quiso cooperar y no declaró por videoconferencia como se le había pedido. Pero Manning sí. Kuo tuvo que ser trasladada desde la cárcel para declarar. Fue un testimonio extraordinario. No estaba dispuesta a contestar a todas las preguntas con sinceridad, solo quería despotricar contra el mundo entero. Fue una auténtica pantomima, desde el momento en que entró en la sala. Gritaba constantemente y cuando se sentó, se negó al principio a contestar a las preguntas y puso muchas trabas. Uno de los momentos más asombrosos se produjo durante la declaración de Kuo cuando ella se volvió hacia los padres de Victoria, la niña que había asesinado. Ella intentaba declarar que sabía que ellos iban a hacerle daño. Por ejemplo, sugirió que no estaban legalmente casados, que no se habían casado por la iglesia, lo que no tenía relevancia alguna, pero para ellos era un insulto particularmente ofensivo, destinado a hacerles daño. Y al parecer, después de todo lo que había pasado, Kuo no sintió el menor remordimiento, ni reconocía nada, solo buscaba la forma de hacerles más daño todavía. Los padres de Victoria estuvieron sentados delante de mí todos los días. Y yo pensé que no solo eran valientes, sino dignos. Y se ganaron el respeto de todos los presentes en la sala. Entre los cientos de testigos se encontraba Lisa Arthur Worry, que se había llevado gran parte de las críticas de la prensa por la muerte de Victoria. Cuando Lisa Arthur Worry prestó declaración, se encontraba en un estado muy delicado. Me daba lástima porque, como ya he dicho, no creo que fuera la culpable de lo que pasó. Era una joven trabajadora social que no había sido debidamente supervisada y que había sido abandonada por sus superiores. La investigación sobre el caso Climbié se prolongó durante más de un año y declararon más de 160 testigos. Al final del proceso quedó claro que Victoria había sido traicionada por aquellos responsables de su bienestar. El informe presentó la conclusión de que hubo al menos 12 ocasiones en el curso de la corta vida de Victoria en el Reino Unido en que las instituciones tuvieron la oportunidad de intervenir para salvarla y no lo hicieron.
No era el fallo de una persona concreta, dentro de un servicio concreto, ni se trataba de que alguien hubiera cometido un fallo aislado. El sistema entero fracasó. Y esa fue la conclusión más importante que podemos obtener tras finalizar la investigación. Los auténticos responsables de la muerte de Victoria fueron Kouao y Manning, condenados por asesinato. Y creo que es importante no perder eso de vista cuando se revisa lo que las instituciones debieron haber hecho. Sin embargo, hubo fallos en esas actuaciones y el informe de la investigación hacía recomendaciones para cambiar la forma en que trabajaban. Esos cambios han sido reflejados en la legislación con la aprobación de una nueva ley en el Parlamento y la redacción de una guía que está siendo usada en los departamentos de asistencia social del país. In future, services for children must be centered not around the interests of any organization, but around the interests of the child. La vida de Victoria Climbié fue trágicamente corta, pero a través del incesante trabajo de la fundación establecida en su nombre, su muerte al menos ha tenido algunos resultados positivos. La fundación trabaja para convertirse en un centro independiente que desarrolle la mejor práctica para todos los implicados en el área de la protección infantil. Su otro objetivo se refiere a lo que subyace en esta historia, la búsqueda de una vida mejor para un niño mediante la educación. El segundo objetivo se refiere a la promesa que hicimos al señor y a la señora Climbié de construir una escuela en el pueblo natal de Victoria. En la actualidad hemos construido y terminado una escuela que tiene 360 alumnos. De no haber sido por la construcción de esta escuela, todos esos niños no habrían tenido acceso a la educación. Sobre todo parece claro que la historia de Victoria conmueve a todos los que se implicaron en ella. Todos los familiares, los vecinos o el personal profesional, todos ellos describían a Victoria en términos muy afectuosos. Como dijo mi hermano Patrick una vez, su sonrisa iluminaba toda la habitación. Creo que su fotografía, con el pelo trenzado junto a la planta, que se mostró tan a menudo, siempre estará en mi mente. Mientras yo viva, Victoria seguirá conmigo. Victoria Climbié fue finalmente enterrada cerca de su pueblo natal en Costa de Marfil.